Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Estamos con el tema de qué pasa en Rusia. Hoy, domingo 2 de julio del 2023. La situación interna de Rusia hoy, domingo 2 de julio, es incierta. Continúan las persecuciones, interrogatorios y prisiones para los militares que han mantenido relaciones con Prigozhin, el jefe del grupo Wagner. Nadie sabe dónde se encuentran los principales jefes de Rusia, pero no están en buena posición. Putin amenaza con destituir, enjuiciar y destruir a todos los que han tenido relaciones con el grupo Wagner. El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, ha afirmado este domingo que muchos de los mercenarios del grupo Wagner que se rebeló el pasado fin de semana continuarán sirviendo a Rusia. Otros se han ido a Bielorrusia y algunos se han reintegrado a sus familias. Quiere decir, el grupo Wagner se ha disgregado en 3 sectores. Pero de todas formas han asegurado que por ahora el grupo Wagner no va a participar en la invasión que mantiene Rusia a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, les dio la opción a los mercenarios del grupo Wagner a unirse al ejército o dejar la lucha armada. Por lo que sé, muchos de ellos han aceptado. Eso dijo el presidente Putin. Los paramilitares finalizaron su motín después que el presidente ruso Putin prometiera que se daría carpetazo, quiere decir meter en la carpeta, paralizar el caso penal abierto contra ellos y permitirle a su líder, Prigozhin, marcharse a Bielorrusia. ¿Dónde están? No se sabe. Rusia es un país muy encerrado en lo que respecta a tratar los problemas internos. Para ellos, lo más importante ahora es decir que todo está bien, que no ha pasado nada, que el grupo Wagner es el que se ha destruido por sí solo, que unos se han ido y que otros han quedado y varios están reincorporando a las fuerzas militares regulares de Rusia. Según Prigozhin, el grupo contaba con 50,000, pero él mismo ha dicho que en Ucrania le mataron 20,000, quiere decir que son más o menos 30,000 los que quedan del grupo Wagner. ¿Cómo está la economía de Rusia en estos momentos? Ustedes saben que muchos países de la Unión Europea, de los Estados Unidos, han tomado sanciones muy duras en materia económica contra Putin, contra el grupo que está a su alrededor, contra Rusia, y la economía de Rusia va decayendo. Aunque ellos dan cifras que todo está igual, pero no es verdad. Solamente el dinero que ellos han gastado en armamentos, en pago a militares que están en Ucrania, son millones y millones. Putin dijo antier de que solamente al grupo Wagner en un año le habían pagado $1,000 millones, $1,000 millones al grupo Wagner. Pero mantener una guerra que él dijo al principio que era cosa de 2 o 3 semanas, ya tenemos más de un año, casi un año y medio, y todos los días gastando dinero
manteniendo militares, armamentos y la cantidad de pérdida que ha tenido Rusia. Ellos no habían calculado eso. Los acontecimientos de este fin de semana han cambiado la narrativa que tiene Rusia de la estabilidad del gobierno. Las interrogantes que ahora se plantean suponen una amenaza para el mandatario. Y como sucedió en el pasado, la economía es un factor clave. Desde la invasión a Ucrania de febrero del 2022, la economía rusa ha sido uno de los grandes objetivos de las sanciones de las naciones occidentales que buscan o que apoyan a Ucrania, pese a que muchos países europeos siguieron comprando petróleo y gas en el primer tiempo, pero ya todo eso se ha acortado. Ellos en un tiempo vendían el petróleo y el gas a la China y a la India, y la India y China lo vendían, pero a ellos le daban precios muy baratos para que pudieran revenderlo. Pero ya todo eso ha cambiado y la economía de Rusia ahora está estancada o bajando. No podemos decir que está en sus mejores tiempos. Es como decir Ucrania. Ucrania está en cero en economía porque no puede casi producir, no puede vender, pero tiene la ayuda de la Unión Europea y de los Estados Unidos, que económicamente son millones y millones de dólares que han dado y que se han comprometido a continuar dándole, tanto para defenderse en la guerra de la invasión como para la reconstrucción, que según ellos, esos son una millonada de dólares que se va a llevar. Rusia encontró socios energéticos en China y la India. Esto llevó al país a un superávit comercial de 227.000 millones de dólares, quiere decir 211.000 millones de euros. Esas arcas muy abultadas que ayudaron a Putin a mantener el flujo de dinero hacia diversos sectores o grupos de interés. Eso fue en los primeros meses de la guerra, pero en los últimos meses la economía de Rusia se va bajando. Cientos de empresas extranjeras para Rusia que cerraron sus puertas de todos los grandes negocios. Así es que no se puede dejar de vender o dejar de comprar y decir que estamos bien en la economía. Si los precios del petróleo bajan, la consecuencia natural de esa dependencia económica será con toda probabilidad una mayor inestabilidad política en Rusia. Quiere decir, Rusia, lo fundamental de ello, el petróleo y el gas, y muchos países, como es el caso de Alemania y de otros países, durante mucho tiempo dependían mucho de comprar petróleo, comprar gas a Rusia. La Unión Europea ha tomado medidas económicas en ese sentido, han creado otras alternativas y ya no hay tal dependencia para los casos de petróleo y de gas. Y en la economía rusa, eso es uno de los renglones principales de la economía. Quiere decir que la situación hoy, domingo 2 de julio, en Rusia es muy difícil desde el punto de vista económico. Este golpe o intento de golpe del grupo Wagner en una sola semana, quiere decir, hoy es domingo 2 de julio, quiere decir el domingo pasado, que fue que se conoció la marcha del grupo Wagner, en una semana el mundo económico ha cambiado para Rusia. Ya Rusia no tiene socios. China, que es quien está más cerca de China, pero China tiene negocios con la Unión Europea, tiene negocios con los Estados Unidos, y ellos no van a arriesgar, los chinos, su negocio por un principio de solidaridad con Rusia.
Ellos son amigos, no lo han negado. Ellos quieren hacer una unión asiática, porque si se une China, Rusia y la India, hay que saber que es casi la mitad del mundo, de la población del mundo. Hoy la India ha sobrepasado a China, pero está en 1.400 millones de habitantes cada uno prácticamente. Quiere decir que entre ellos dos más Rusia tienen más de la mitad de la población del mundo. Nadie puede negar de que Rusia es una potencia económica, militar, está en las cosas más modernas. China está muy cerca de los Estados Unidos en capitalismo, en modernidad. Por lo tanto, no es una cosa muy fácil. Ahora, China tiene un problema con Taiwán. Ellos quieren ocupar a Taiwán. Ellos no van nunca a apoyar a Ucrania, porque Ucrania para ellos representa lo mismo que les representa a Taiwán. Ellos consideran que Taiwán es de su parte y que ellos tienen derecho para ocuparla, para invadirla. Un apoyo de Rusia a Ucrania quiere decir es desligarse del caso de Taiwán. Por lo tanto, ellos son muy precavidos. Ellos acaban de realizar un Congreso Nacional del Partido Comunista, que es el único partido que hay en China. Ni siquiera mencionaron a Ucrania, ni siquiera mencionaron a Rusia. Pero ellos son solidarios porque ellos son fronterizos. O sea, China hace frontera con Rusia y no es frontera de 1 kilómetro, 2 kilómetros. Rusia es el país más grande del mundo territorialmente y China es el país de mayor población en el mundo y junto casi con la India. Quiere decir que estamos hablando de poderes económicos, de poderes de población. Estamos hablando de geopolítica que están envueltos en esta invasión de Rusia a Ucrania. Hoy, domingo 2 de julio, lo que hay son interrogatorios, investigaciones y todos aquellos que han tenido relaciones con el grupo Wagner, no solamente ahora, lo que pasó la semana pasada, sino en todas las incursiones que han hecho en Siria, en Medio Oriente, en Chechenia, en África. Entonces el gobierno ahora va a tomar medidas contra todos los que han demostrado amistad o lealtad al grupo Wagner. Hasta hace una semana, el grupo Wagner era los favoritos de Putin. Era el grupo que había mantenido, especialmente en Bakhmut, en la guerra de Ucrania, que había mantenido una lucha constante defendiendo a Rusia, atacando a los ucranianos. Así es que vamos a continuar esta serie de informaciones sobre qué pasa en Rusia. Muchas gracias por su atención.